para Eusebio, el obispo, para Eusebio, ¿qué es la expresión persecuciones de la iglesia? Conjunto de maltratos que la iglesia sufrió por parte del Imperio Romano. Conjunto de maltratos que la iglesia sufrió por parte del Imperio Romano desde el año 64, bajo Nerón hasta la época de Constantino, en la segunda década del siglo IV. Fundamentalmente bajo los emperadores Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximino Tracio, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. La expresión persecuciones constituyen una serie de medidas destinadas a limitar la extensión del cristianismo o a extirparlo radicalmente del imperio. Dichas persecuciones llevaron a innumerables cristianos a la muerte por confesar su fe. Entonces, todos esos emperadores mencionados, se levantaron contra la iglesia que Jesucristo estableció en los primeros siglos, los primeros 100, 200, 300 años después que Jesucristo ascendió a los cielos. Se dice que la persecución fue hecha por los emperadores romanos con la finalidad de extirpar la fe cristiana. Ahora, ¿por qué razón tendrían que anhelar destruir la fe cristiana? Si nosotros hoy en día sabemos que Jesucristo es el Salvador del mundo, ¿por qué razón? ¿Por qué razón querrían extirpar la fe cristiana? ¿Alguno de ustedes sabe por qué? No. La iglesia experimentó un tiempo de intensa persecución por parte del Imperio Romano. Desde el siglo 100 hasta el 313 después de Cristo, hasta el siglo IV, muchos sufrieron injusticias y persecuciones por causa de la fe hasta la muerte. Fue así que durante todo el siglo II, el siglo III y parte del siglo IV, el más poderoso imperio, todo su poder para destruir lo que llamaban la superstición cristiana. Durante 7 generaciones, un noble ejército de mártires, es decir, muchas personas por el hecho de creer en Cristo, fueron puestas bajo el hacha, las fieras en la arena y el ardiente hoguera. Con todo, en medio de la más horrenda persecución, los seguidores de Cristo crecieron en número. ¿Por qué fueron perseguidos los cristianos en el Imperio Romano? Ruth, ¿por qué fueron perseguidos? ¿Tu audio? Por la superstición cristiana. Muy bien, muy bien. Un poco más adelantito tenemos algunas razones por qué fueron perseguidos los
cristianos. Y tenemos cinco razones. 5 razones por las que fueron perseguidos los cristianos en el Imperio Romano. A ver, una de ellas, Nicole. Una de ellas es, se negaban a prestar el servicio militar. Se negaban a prestar, o sea, ir al servicio militar. Ellos se negaban. Ellos se negaban a ir al servicio militar. Comenzaron a perseguir a todos aquellos que no quisieran ir al servicio militar. ¿Cuál es el segundo punto? Andrés. No participaban en los terribles espectáculos del circo. Correcto. No participaban. El circo romano no es como lo que nosotros conocemos, un circo de payasos ahora o de malabaristas. No. En el circo romano hacían ingresar a esclavos, gente esclava, y los hacían pelear hasta que se mataran unos a otros. Hasta que se mataran unos a otros. Por esa razón, los perseguían, porque no querían participar en las sangrientas muertes que se daban en el circo romano. En cuanto al servicio militar, ¿por qué ellos no aceptaban ir al servicio militar romano? Porque ellos eran judíos. Si a ellos los llevaban a participar en el servicio judío, ellos aceptaban porque estaban luchando para su país. Sin embargo, se negaban a ir al servicio militar romano porque los romanos luchaban contra el pueblo judío. Eran muy patriotas los judíos. Por eso es que se negaban a ir al servicio militar romano. Tercero, ¿cuál es el tercer punto? Fernanda, ¿cuál es el tercer punto del por qué fueron perseguidos los primeros cristianos? Fernanda. Mikey, ¿cuál es el tercer punto por el que fueron perseguidos los cristianos del primer siglo? No daban culto al emperador y veían esto como una ofensa a Dios. No honraban, no le daban culto al emperador. El emperador romano se había declarado un dios, y pedía adoración de los judíos. Entonces los judíos, la iglesia de los primeros cristianos, ellos veían una ofensa hacia Dios, porque ellos conocían que no se le debe adorar a ningún hombre en la tierra, a ninguna imagen hecha por los hombres. Y entonces los emperadores habían mandado hacer imágenes de ellos para gente lo venerara y los adorara. Pero la iglesia conocía que solamente a Dios se le debe adorar. Y por esa razón perseguían
a los judíos cristianos. ¿Qué más? ¿Cuál es el cuarto punto por lo que perseguían a los judíos cristianos? Lucero. Lucero. Mucha gente veía a los cristianos como seres extraños que realizaban reuniones clandestinas de dudoso contenido. Cuando los cristianos fueron perseguidos, ellos comenzaron a ir a las cuevas, a las cavernas, a los montes, porque los perseguían dentro de la ciudad. Entonces, ellos eran tomados como personas malas, como personas extrañas que hacían reuniones clandestinas. Por esa razón eran perseguidos. Y el último punto. Ricardo. ¿Cuál es el último punto que nos habla de la persecución de los cristianos por el Imperio Romano? Jocelyn, Sí. ¿cuál es el último punto que nos habla de la persecución de los cristianos por el Imperio Romano? Stephanie Guerrero. Stephanie Guerrero. Sí, profesor. ¿Cuál es el último punto del por qué los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano? Cristian Daniel. Sí, profe. ¿Cuál es el último punto? Fueron acusados de infanticidas, de matar niños pequeños, de antropofagia, es decir, canibalismos y de graves desórdenes morales. Fueron acusados. Miren tantas cosas que levantaron contra la iglesia de los primeros cristianos, porque a ellos no les parecía bien lo que la iglesia hacía. Los acusaron de infanticidas, de matar niños pequeños, de canibalismo y de desórdenes morales. Fueron acusados de ateos y de ir contra las costumbres romanas, porque los romanos eran politeístas y los cristianos eran monoteístas. Los romanos eran politeístas, tenían cuanta imagen de cuanto Dios querían. Eran politeístas. Y los cristianos eran monoteístas, creían en un solo Dios y no necesitaban que fuera físico para que pudieran creer en él. ¿Qué más? Fueron acusados de muchas cosas que no hicieron, como el famoso incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Los acusaron de haber incendiado a Roma.
en el año 64 después de Cristo. El que lo incendió fue Nerón. Nerón le prendió fuego a Roma en el 64 después de Cristo y le echó la culpa a los cristianos. No sabían qué hacer para poder destruir a los cristianos. Los intelectuales de la época acusaban al cristianismo de ser una doctrina absurda que era impensable para la época. Les parecía absurdo de que Dios se hiciera hombre. Les parecía absurdo que ese Dios muriera en la cruz. Más absurdo les parecía la idea de la resurrección, ya que ellos creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección. Imagínense eso. Los romanos creían en la inmortalidad del alma, pero no creían en la resurrección de los muertos. Los romanos les parecía fantasioso, ilusorio, la predicación de que Dios se había hecho carne, la predicación de la resurrección de los muertos, la predicación de que un Dios muriera en la cruz porque se había hecho hombre. Los cristianos no podían limitarse a confesar a Cristo como Dios particular de ellos, sino que tenían la conciencia de que su Dios era el único verdadero, el Salvador del mundo. ¿Cómo se explica que después de tantas persecuciones contra los cristianos, estos, en vez de disminuir, el número aumentaban? Lo más curioso de las persecuciones es que originaron el efecto contrario a lo que se pretendía. Porque en vez de disminuir el número de cristianos, estos aumentaban cada vez más. El aumento del número de cristianos no se hizo imponiendo la religión ni utilizando la violencia, sino con el testimonio y la coherencia de vida. La gente veía y notaba que eran muy buenos, que ayudaban a los demás y les llamaba mucho la atención. El ejemplo de su vida precisamente fue el ejemplo de vida el que hizo aumentar el número de los cristianos. Por la misma persecución, la iglesia fue esparcida por todo el Imperio Romano y esto generó la necesidad de congregarse en concilios, reunión de autoridades religiosas, con el fin de poder solucionar los diversos problemas doctrinales, morales o administrativos que surgían. Ahí decidían temas que afectaban a toda la cristiandad, como el caso del canon de la Biblia. Es decir, aquellos libros que habían de ser aceptados como inspirados por Dios y los que no. Para este segundo ciclo, los apóstoles ya habían muerto y por tanto se hacía necesario empezar a enunciar una doctrina de la fe cristiana. Quedan registrados los llamados padres de la iglesia en respuesta a las situaciones que se debían afirmar, y esto también deja de expresar ciertas diferencias de pensamiento. Vayamos a la Biblia, el libro de Hechos, el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 4. Libro de Hechos, capítulo 4. Versículo 1 al 3. Hechos capítulo 4, versículo 1 al 3 dice:
Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Lo pusieron en la cárcel. Sin embargo, ellos seguían predicando la palabra de Dios. Vayamos más adelante. Capítulo 5 de Hechos. Capítulo 5 de Hechos. Hechos capítulo 5. Versículo 17 y 18. Hechos capítulo 5, versículos 17 y 18. Ruth, ¿podrías dar lectura? Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los pusieron en la cárcel, echaron mano a los apóstoles. Todos los apóstoles fueron puestos en la cárcel simplemente por predicar la palabra de Dios. Simplemente por predicar la palabra de Dios. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Voy a leer versículo 8, el versículo 8. El versículo 8. Nicole, lees el 9. Andrés, lees el 10. Ruth, lees el 11. Mikey, lees el 12. Dice así. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Nicole. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Sirén, de la Alejandría de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podía. Ay, ese le tocaba. 10. Ya, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, lo arrebataron y le trajeron al concilio. Miren lo que hicieron con Esteban, un diácono de la iglesia. Como no podían refutarle la sabiduría que Esteban tenía, lo que hicieron es sobornar a personas para que dijeran, hemos oído hablarle palabras de blasfemias contra la ley de Moisés y contra Dios. Eso hacían con los primeros cristianos. Y mataron a Esteban. Mataron a Esteban. El versículo 58. 57. Voy a leer el 57. 7:57 de Hechos. Hechos 7:57. Nicole, lees el 58. Andrés, lees el 59. Mikey, lees el 60. Leo el 57.
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. 58, Nicole. Perdón, Y ¿qué echándole capítulo fuera era? de la ciudad, profesor, me tocaba a mí, ¿no? 58, Nicole 58, Andrés 59, Mikey 60. Ajá. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 59, Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y sabiendo dicho esto, durmió. Muy bien. Miren, el primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban, muerto a pedradas por predicar la palabra de Dios, mas él solamente decía, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Encomendó su espíritu a Dios y murió. Muy bien, chicos. ¿Qué les parece? Es bueno saberlo, ¿verdad? Los primeros cristianos recibieron varios nombres. Y eso lo estaremos viendo la siguiente clase. ¿Ok?